Bueno, buenas noches. Estamos acá realizando una presentación acerca de nuestro maestro ilustre Carlos Eduardo Vasco Uribe, maestro célebre colombiano, el cual vamos a trabajar un aporte bien interesante acerca de la articulación frente a la enseñanza de la educación preescolar, primaria, secundaria y media. Entonces tenemos acá una puesta bien interesante frente a la postura del maestro Carlos Eduardo Vasco y su posición en este tipo de articulación. Hay un libro bien interesante que se titula Los 7 retos necesarios en la educación en Colombia. Los 7 retos necesarios en la educación en Colombia, que el maestro Carlos Eduardo Vasco nos da a conocer específicamente frente a las necesidades que actualmente atraviesa la educación colombiana en estos tiempos. Entonces él nos da a conocer unos retos o unos objetivos bien interesantes, lo cual se traza en 7 partes. La primera parte se trata de la articulación del preescolar con primaria. Quiere decir que esta parte articuladora engrana un poco el proceso que los niños están llevando sus procesos lectoescritos. Esos procesos lectoescritos no solamente deben tener un significado, un significante, sino que tenga una experiencia de vida, y que en los procesos mentales de los niños trascienda un poco más allá de lo que es el símbolo de la M, el símbolo de la P, la parte de la grafía, sino que pueda tener un poco más de profundidad para un conocimiento y un aprendizaje más asertivo. En segundo lugar tenemos la articulación. Esta articulación pertenece al paso de la primaria, quinto grado, a secundaria. El maestro Vasco nos hace una reflexión bien importante frente a los quebrantos en los procesos, sobre todo matemáticos, porque muchos de los niños cuando acceden al bachillerato tienen ciertas dificultades en sus procesos de racionamiento en la resolución de problemas y el plantear ese tipo de problemas. Entonces el maestro Vasco también quiere exaltar ese tipo de articulación frente a la necesidad que tienen los niños de grado quinto a grado sexto en los procesos de pensamiento, de raciocinio, la parte operacional de la matemática para lograr mayor asertividad y que los niños tengan unas estrategias precisas para poder resolver ese tipo de problemas. La tercera que encontramos es la articulación que hay entre la secundaria, es decir, los estudiantes que culminan grado noveno e inician a la media, estudiantes de grado décimo y de grado 11. Vemos este tipo de problemática a través de este libro, la forma como los estudiantes muchas veces no tienen las herramientas necesarias en cuanto a sus procesos de criticidad, de argumentación, de proposición en determinadas situaciones. Entonces el maestro Vasco nos pregunta, bueno, ¿será que parte de esas falencias van con base al maestro, el sistema educativo, los estudiantes, el contexto estudiantil, padres de familia? Entonces es bien importante porque los estudiantes que llegan de grado, pasan de grado noveno a la media, obviamente las exigencias, los intereses que enmarcan a estos muchachos cada vez van siendo mayores en la medida de su proyecto de vida. Entonces no existe una articulación precisa frente a los intereses particulares que los estudiantes tengan y la forma como la escuela los pueda orientar. Tenemos como cuarto eje la articulación que debe existir entre la educación media con la parte profesional, es decir, con los estudios de pregrado. Entonces muchas veces la academia se limita solamente al nivel de competencia en la lectura, en los saberes
interdisciplinares de la matemática, el castellano, la lengua extranjera, los conocimientos que todo bachiller necesita ejercer, pero ¿dónde está esa parte técnica? Esa parte técnica que de pronto hay instituciones que son conscientes que los estudiantes deben saber más que todo un arte para poderse defender y para poder aplicar lo académico con lo práctico, no solamente ver un conocimiento teórico, sino hacer parte de este ejercicio en la practicidad. Entonces nos están hablando de no tanto la teoría, sino más hacia la práctica en la culminación de los estudiantes de grado 11 que se vinculan en la etapa profesional. Como quinto tenemos entonces una articulación frente a los ejes temáticos, basado prácticamente a si existe una articulación, una cohesión, una coherencia frente al sistema evaluativo, frente a las temáticas que propone el Ministerio de Educación Nacional en su malla curricular, si realmente cumple las expectativas que se requieren y la pedagogía que se enmarca frente a una educación de calidad. El maestro Vasco trata de enmarcar este término de la calidad en cada una de las articulaciones anteriores, y esta última, los ejes temáticos frente a la creación de lo que se llama los currículos. Entonces estamos hablando de currículos, la implementación de estos reglamentos, planteamientos, podría decirse, con base a lo que se necesita para que haya una articulación exitosa. En sexto lugar tenemos la articulación que debe haber frente a la inclusión de los niños con educación especial. Vemos la problemática que existe actualmente por muchos educadores que desconocen la forma de enseñanza con estudiantes que tienen alguna limitación de discapacidad, alguna limitación, alguna situación que les impida estar en un normal desarrollo frente a sus otros pares. El maestro Vasco hace un epígrafe bien interesante en su libro 7 retos necesarios frente a la forma en que podemos articular e incluir a los niños que están con alguna discapacidad o todo lo contrario, su coeficiente intelectual es demasiado alto y por tal motivo se excluyen con los grupos de los demás estudiantes, y esto puede verse afectado en varias variables, en lo emocional, en lo social, en lo académico, en la formación de los estudiantes. Entonces esa articulación le compete al maestro, al estudiante y a todo un grupo de partícipes de la educación nacional. Y por último vamos a colocar acá bien como eje temático la articulación que debe existir frente a la formación del maestro y la interdisciplinariedad. El maestro Vasco nos habla mucho de la interdisciplinariedad, que las áreas del conocimiento no deben ser desligadas la una de la otra, sino que deben permear unas con otras para que haya una cohesión, un sentido, una coherencia de lo que se está diciendo en todas las áreas del conocimiento, cuyo discurso deben enmarcar hacia un mismo propósito, un solo saber. Es decir, la biología desde la lengua extranjera, cómo se podría trabajar la lengua extranjera a las matemáticas, y haber un proceso de articulación para ese desarrollo un proceso de articulación para el desarrollo de competencias. Entonces, finalmente el maestro Vasco nos habla de una articulación del maestro con la interdisciplinariedad y la manera en que podemos articular todas las áreas del conocimiento frente a ello. De igual manera, estamos muy involucrados frente a algunas de las entrevistas y algunas de los diarios de campo y la gran posibilidad que tuvimos varios de los maestrantes en primer semestre de involucrarnos frente a la postura de conocimiento y de saber y de procesos mentales del profesor Vasco. Él nos comentaba acerca del discurso, ¿no? Qué tan exitoso podría ser ese discurso cuando realmente los estudiantes adquieren, aparte de un saber, tenían un presaber, pero se puede modificar, pero un nuevo saber exitoso.
en la medida en que puede tener variables en su conocimiento, en sus procesos mentales, y ese tipo de procesos mentales puede ser de una manera un poco más satisfactoria. Entonces, el maestro es el eje central de todos estos objetivos que se buscan para mejorar la calidad educativa a nivel nacional, a través de la capacitación de maestros, a través de la conciencia que debemos tener nosotros como educadores, la formación de seres humanos, la formación de personas que van a sacar a una nación adelante. Entonces, bien importante estos puntos de articulación. El primero, del paso de la preescolar a la primaria, que los niños cuenten con sus herramientas necesarias para un proceso lectoescrito exitoso, que vaya un poco más allá de lo simbólico. Vuelvo a repetir, el segundo, la articulación de la primaria a la secundaria, grado quinto a sexto. Tercero, la articulación de la secundaria media, es decir, el paso de grado noveno a grado décimo. Cuarto, la articulación de la media a la profesional. Quinto, la articulación de ejes temáticos en concordancia con los currículos. Sexto, la articulación de la inclusión de educación especial en nuestro sistema educativo. Finalmente, la formación del maestro frente al proceso de interdisciplinariedad. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio, la disposición. Creo que como maestrantes en docencia, la intervención y el conocimiento de todos estos maestros eruditos, de estos maestros ilustres, nos puede dar una luz, una idea más clara frente a los procesos educativos a nivel nacional, cuyo componente es la riqueza del saber, la riqueza de la pedagogía, de la didáctica, en la cual necesitamos como maestros emerger en nuestro ejercicio docente, en nuestra práctica evaluativa, en nuestros procesos pedagógicos con cada uno de estos muchachos. Muchas gracias.